En esta nueva edición de En Palabras Simples abordaremos la propuesta de legalizar la eutanasia en Chile. La ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud señala que en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. La eutanasia está prohibida en nuestro país, pero ya se presentó un proyecto de ley que busca legalizarla y que avanza por primera vez en la historia de Chile en nuestro Congreso. Hola, ¿cómo están? Desde la Corte Suprema damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Tal como adelantábamos en nuestro material, ese es el tema que vamos a hablar hoy día y para eso nos encontramos con el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Alejandro Ucen. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros y también nos acompaña nuestro periodista del canal del Poder Judicial, Pablo Tapia. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar a conversar un poco sobre este tema que, bueno, ha marcado un poco la polémica y que tiene diversos sectores que opinan tienen distintos puntos de vista. Partamos por definir la eutanasia, profesor. ¿Cómo la podemos definir en palabras simples, como dice nuestro programa? Como el derecho a morir. La forma más amplia de entender la eutanasia es el derecho a morir. Ahora bien, la pregunta difícil de responder es ¿cuándo una persona puede hacer uso de este derecho a morir? Y es ahí donde efectivamente las posiciones son muy encontradas, porque esto conecta no solo con cuestiones jurídicas o, si usted quiere, jurídico-legislativas, sino que conecta además con cuestiones sobre convicciones o creencias muy profundas. ¿Pero derecho a morir por uno mismo o tiene que haber necesariamente un tercero? Porque ahí nos podríamos confundir tampoco con lo que es el suicidio. Bueno, lo que ocurre es que para eso existe una distinción que es bien antigua y bastante aceptada, que es la distinción entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. En palabras simples, la eutanasia pasiva importa que una persona no quiera recibir asistencia de un tercero o asistencia médica, encontrándose en la posición, por ejemplo, de una enfermedad terminal. Entonces, claro, el negarse a recibir asistencia inevitablemente le va a causar la muerte en un tiempo próximo. Eso es eutanasia pasiva. Yo diría que además es, entre ambas, la menos controvertida. Y por otra parte está la eutanasia activa, es decir, no solo cuando una persona toma la decisión de morir, sino que requiere de asistencia para causar su muerte. Requiere la asistencia de un médico en este caso. Exacto. Obviamente me imagino que en todos los casos se ve a través de la medicina el término eutanasia. ¿Se puede calificar también como muerte asistida? Se puede calificar como muerte asistida siempre y cuando estemos hablando de esta dimensión activa de la eutanasia. Es decir, cuando una persona requiere necesariamente de la asistencia de un tercero, probablemente personal médico, calificado al efecto, para poder consumar su derecho a morir. Profesor, la eutanasia en Chile, ¿qué dice específicamente la legislación respecto a esta temática? A ver, creo yo que siempre son buenas las explicaciones de contexto. Nuestra legislación, en términos generales, en este tipo de materia, ha venido unos pasitos atrás respecto de no solo los países que solemos observar como más avanzados, sino que en Latinoamérica ya tenemos evidencia de soluciones legislativas en esta materia, países vecinos, qué sé yo, Argentina, Colombia en particular, México es otro ejemplo, y Chile todavía no da una respuesta legislativa, si usted quiere, definitiva a esta materia. Hasta hoy lo que tenemos vigente es, en el contexto de la ley de los derechos del paciente, en el contexto de la atención de salud, lo que tenemos es una legislación vigente desde el año 2012 que permite a un paciente en condición terminal, esa es una condición necesaria, permite que un paciente en condición terminal pueda decidir que no se le siga suministrando un tratamiento y agrega otra condición, que permita artificialmente prolongar su vida. Es decir, se requiere de dos condiciones necesarias. Una, que es un hecho, es decir, la enfermedad terminal, y otra, la calificación del médico tratante de que el tratamiento que recibe lo único que permite es prolongar artificialmente la vida. Solo esas dos condiciones, porque en definitiva
también se podría exigir la opinión de un segundo médico, ¿no? ¿No está dentro de la legislación eso? A ver, es que lo que me pregunta está en el área de lo que uno podría calificar desde el punto de vista de los hechos de un caso difícil. Otro ejemplo, ¿qué ocurre cuando la familia no está de acuerdo? Imagínese que el paciente no se puede expresar, tiene que tomar la opción su familia. Imagínese que usted tiene la mitad de la familia de acuerdo y la otra mitad no. O un menor de edad. O un menor de edad. El papá quiere, la mamá no quiere. Los médicos opinan una cosa, la familia opina otra cosa. Bueno, para esas situaciones en verdad no hay una respuesta de parte de la legislación. Esos son los típicos casos que le toca conocer a nuestros tribunales de justicia y tomar una definición caso a caso con el componente en particular que tenga. Entonces, la verdad es que la solución legislativa hasta ahora lo que nos da es una solución a la persona que está en condición terminal y que no quiere, él o quien lo represente, que se prolongue artificialmente su vida. Que se requieran más condiciones como la de otra opinión del médico del mismo establecimiento o que lo trasladen a otro establecimiento o que efectivamente se consulte otra opinión de su familia porque la verdad es que la familia en esta materia no está del todo de acuerdo, son situaciones que hay que resolver desgraciadamente o afortunadamente, según cómo se mire, por nuestros tribunales de justicia. Profesor, según una de las últimas encuestas CADEM, específicamente la de mayo, habla de que 7 de 10 personas están de acuerdo con la eutanasia. ¿Qué pasa con el restante? ¿Usted cree que va en un tema de valores? ¿Cuáles son los derechos que...? 70% de las personas está de acuerdo con la eutanasia, 70% de las personas o más alguna vez se manifestó partidaria del aborto, ¿se acuerda? Pero más del 60% se sigue declarando católico observante. Entonces la verdad es que las encuestas en general hay que tomarlas como una referencia más que como un indicador cierto o necesario de lo que estamos discutiendo. Uno lo que podría sostener es que tendencialmente, nuestra sociedad ha ido evolucionando de tal manera que algunos temas que en el pasado parecían tabú o que derechamente eran rechazados de plano, hoy día la discusión está abierta para que los podamos dar. Incluyo entre ellos no solo temas como el aborto o la eutanasia que conversamos, el matrimonio igualitario y otros parámetros que son muy parecidos, que si usted lo hubiese tratado de colocar encima de la mesa hace unos 30 años, ni siquiera lo habrían oído, ni siquiera lo habrían escuchado. Pues bien, la sociedad parece que hoy día sí está dispuesta o abierta a que estos temas sí se discutan. Y la verdad es que la actitud del Poder Legislativo deberá ser receptiva de esa condición, de esa necesidad. Yo no estoy diciendo que con esto necesariamente se deba dar una solución legislativa, pero al menos sí una sociedad como la nuestra, una sociedad del siglo XXI, efectivamente sí se merece que se debatan y se discutan estos temas. ¿Y los desafíos para el Poder Judicial? ¿Cuál crees que serían? A ver, los desafíos del Poder Judicial son de doble fuente, porque la verdad es que el Poder Judicial no solo aplica la ley en una concepción clásica, sino que además tiene que resolver los casos difíciles. ¿Cuáles son los casos difíciles? Aquellos donde la solución legislativa no es del todo clara, aquella donde los hechos no está del todo clara. Se fija que yo en el ejemplo que comentábamos hace unos minutos le decía, pareciera ser simple resolver el caso de un enfermo terminal que no quiere recibir un tratamiento para que le den un tipo de sobrevida. ¿Qué ocurre cuando esa persona no puede expresarlo? ¿Qué ocurre cuando su familia no está del todo de acuerdo? Bueno, esos son los casos que hasta el día de hoy nuestro Poder Judicial ha de resolver, que son precisamente casos muy complejos. ¿Y por qué cree que este proyecto ha generado tanta división respecto a los sectores políticos y hasta en los mismos partidos internamente? Porque en definitiva realmente tenemos personas de partidos que piensan que este proyecto es bueno, otras que es malo. Estamos desde el 2004 conociendo proyectos de ley que han ingresado y 2 han sido rechazados, otros 2 han sido archivados, 1 quedó en una comisión. ¿Ahora se cree que se puede avanzar en relación a este tema? ¿Cree que la sociedad ha ido avanzando también en ese mismo plano en el que estaba hablando? A ver, yo creo que estamos en una condición donde se ha ido salvando obstáculos. Temas que antes no se discutían, hoy se discuten. Creo que en ese contexto, creo que hoy día sí se puede discutir una ley de estas condiciones, como tal vez en el pasado no hubo condiciones apropiadas para que se diera la discusión. Ahora, ¿por qué tan difícil el resultado? Bueno, en eso también hay que empatizar con la tarea legislativa. No es fácil adoptar una decisión en este tipo de cosas. La legislación siempre es una respuesta general y abstracta, que pretende solucionar la mayor cantidad de casos posibles. Pero
a veces por general y abstracta, termina siendo vaga o termina siendo indeterminada. Y eso además se puede prestar no solo para problemas interpretativos, que podría ser el menos complejo, sino que efectivamente podría abrir espacio para un mal uso de esta legislación. Porque en definitiva, detrás de esto, el telón de fondo que está detrás, es si una persona puede disponer de su propia vida. Y esa respuesta no es fácil de dar, menos de darla de manera abstracta o de manera previa. ¿Es derecho a la vida o obligación a la vida? Es derecho a la vida, pero las condiciones de su ejercicio también importan. Yo no creo que tenga mucho sentido que usted le diga a una persona, cualquiera que ésta sea, pero señor, si usted tiene derecho a vivir, y que esa persona le diga, sí, pero usted no está observando las condiciones en las que yo estoy viviendo. Profesor, última pregunta, me gustaría hacer derecho comparado. Sabemos que Holanda fue pionero en esta materia, guiémonos más tal vez por América Latina. Ellos tuvieron que modificar el Código Penal en el caso de haber tenido tipificado como delito el auxilio al suicidio. Si es que nos pudiese contar brevemente la experiencia que tenemos en los países vecinos. Bueno, es que lo que ocurre es que los Países Bajos puede ser un mal parámetro para nosotros, básicamente porque efectivamente la legislación de ellos nos lleva una ventaja de 10 o 20 años en las soluciones legislativas. Tal vez sí tiene razón usted. Parece ser mucho más útil para nosotros observar lo que ha ocurrido en Argentina, donde se aprobó una ley que se llama Ley de Muerte Digna. Se llama exactamente así. Tenemos el caso de Colombia, que también es un muy buen precedente, y donde efectivamente las soluciones legislativas se han dado en, por una parte, permitir un uso de la eutanasia activa, de manera tal que siempre esté al resguardo de un profesional médico que determine el punto, si ustedes quieren, crítico de la condición del paciente. Es decir, no existe un derecho a morir de manera abierta, sino que se requiere de una cuestión que determine un tercero, un profesional médico, que si usted quiere es el punto de no retorno, por llamarle así, en la condición de salud del paciente. No significa que esté terminal, ojo, significa que inevitablemente va a morir. No es la condición terminal que ha dado hasta ahora nuestra legislación, sino que una enfermedad que le va a causar la muerte, inevitablemente, y en esa condición existe esta regulación de la muerte digna previo a que llegue a la condición terminal. ¿Me explico, no? Se fija que es una solución que está antes, para no pasar, si usted quiere, por un largo tratamiento doloroso, costoso, para él y su familia, para evitar eso, pero siempre y cuando un profesional médico coloque como evidencia necesaria de que es un mal incurable. Perfecto, profesor. Bueno, una discusión que obviamente da para mucho más, pero lamentablemente se nos comienza a acabar el tiempo. No faltará la ocasión para que podamos discutirla. Además, el próximo 31 de julio ya esto se va a discutir también en el Congreso. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase con la nueva ley también de la eutanasia. Muchas gracias al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Alejandro Usen. Gracias a ustedes. También Daniela Forero, que estuvo con nosotros en esta edición. Muchas gracias, Pablo, profesor. Nuevamente le agradezco que haya estado con nosotros acá en el Palacio de Tribunales de nuestro programa en Palabras Simples. Y a ustedes los dejo totalmente invitados, como siempre, para que nos sintonicen, vean nuestros programas, los materiales que tenemos disponibles para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.